Y después del resultado electoral, el Congreso Nacional será el lugar donde las alianzas definirán también lo que sucederá aquí en la Argentina. Por eso ya estamos saludando a nuestro Fernando compañero. Fraqueri. ¿Cómo anda, Fer? Hola, ¿cómo andan? Bien, bien, buen día. Bueno, sin dudas, y lo hablábamos durante la semana pasada y lo hablábamos en la jornada de ayer, los números del Congreso que se mostraban y que se muestran tenían que ver con los números fríos de quienes integraron y quienes ingresaron al Congreso Nacional, diputados, diputadas, senadores o senadoras. Lo cierto es que el panorama y cómo iba a moverse en los diferentes bloques políticos dependían del resultado de ayer. A partir de la realidad que va a tener la República Argentina a partir del 10 de diciembre, los números en el Congreso hay que ver cómo se reacomodan. Sí, daba la sensación, después de la primera vuelta, que el sector de Juntos por el Cambio, que no había participado del acuerdo de Acasuso, como se lo denominó, iba a ser mayoritario en referencia a los que seguían a Patricia Bullrich. Ahora, después de un triunfo contundente como el de ayer, uno imagina que va a haber una migración importante nuevamente hacia ese sector, ¿no? A ver, va a haber una migración, no sé si importante, pero sí lo cierto es que va a haber una migración. ¿De dónde va a tratar de nutrir mayorías y de construir mayorías el bloque de la Libertad de Alianza, que va a tener un bloque de 38 diputados propios, en principio? Recordemos que también hay sectores de la Libertad de Alianza que anticiparon diferencias con Javier Milei después del acuerdo con Mauricio Macri. Veremos cuál va a ser la reacción a partir de las próximas horas, a partir del nuevo Congreso del 10 de diciembre. Fer, ¿hay un sector importante que es... ¿Hay nuevo bloque, hay nuevo nombre justamente del sector ya o todavía no? Eso es algo que sucederá en las próximas horas. Seguramente va a haber un nuevo bloque o un nuevo interbloque, porque Juntos por el Cambio dejará de funcionar como Juntos por el Cambio. Ayer la propia Alicia Carrió señaló que la coalición cívica se va de Juntos por el Cambio. Sí. Y la coalición cívica era una parte importante, más allá de haber reducido su número de legisladores, es una parte importante dentro del interbloque de Juntos por el Cambio, que, repetimos, dejará de existir a partir del próximo 10 de diciembre. Hablaba de 38 diputados que responden directamente al nuevo gobierno. Exactamente. Si sumamos las voluntades que acompañan a Mauricio Macri, ¿a qué número estaríamos alcanzando? Y estamos pensando más o menos en 35 diputados del PRO, que son el ala dura, los halcones, que estarían sumándose no al bloque de la Libertad de Alianza. Seguramente como bloque PRO o tendrá otro nombre, veremos qué nombre finalmente utilizan, pero lo cierto es que harán una interrelación a la hora de ir avanzando con diferentes proyectos. Hay que ver cuál es, y seguramente en la discusión, proyecto por proyecto, sumarán a diputados de las fuerzas provinciales. No hay mayorías, Fer, por lo pronto, por los números que estás dando, no hay mayorías. No hay mayorías. Hay que sellar alianzas. Y las provincias, en este sentido, ¿cómo analizás vos que se comportarían, teniendo en cuenta justamente el resultado electoral de Javier Milei en la gran mayoría de las provincias argentinas? A ver, la discusión va a ser proyecto por proyecto, sin lugar a dudas, porque van a necesitar en la construcción de mayorías sumar voluntades también, por ejemplo, de la Unión Cívica Radical. ¿Qué sectores de la Unión Cívica Radical podrían llegar a sumarse en algunos proyectos? No digo en la totalidad de los proyectos, en algunos proyectos de Javier Milei, posiblemente la provincia, los representantes de la provincia de Mendoza, los representantes de la provincia de Córdoba. Digo, hablando desde la Unión Cívica Radical, hay sectores del radicalismo que ya anticiparon que de ninguna manera van a acompañar proyectos del presidente electo Javier Milei. Es decir, que la construcción de mayorías va a ser un trabajo de negociación permanente que va a tener. ¿Qué es lo que va a tener que resolver el presidente de la Nación? ¿Quién va a ser el presidente de la Cámara? Un representante de su propia fuerza, de los 38 diputados que están ingresando al Congreso de la Nación, no hay uno que tenga la experiencia como para sentarse en el lugar de presidente de la Cámara y entablar negociaciones. Ahí va a necesitar la pata de un sector del PRO, y el hombre que está apuntado, por lo menos, que trasciende dentro de lo que son los pasillos del Congreso,
y que tiene muchas fichas para ser presidente de la Cámara es Cristian Ritondo. Te iba a decir, el que se abrazó más fuertemente ayer a Milei cuando Milei baja del escenario del Hotel Libertador. Compartimos, Fer, con vos la placa que nos trajiste para entender con números y con colores también la con esta composición. disposición, por ejemplo, ¿no? Con esta disposición que tiene, explicarla rápidamente porque yo te quiero hacer una pregunta muy concreta. Bueno, ahí tenemos Unión por la Patria, los 105 diputados, son 108 en principio, van a ser porque hay algunos partidos provinciales, algunos diputados que entraron por partidos provinciales y se sumarían, pero bueno, vamos a la placa, 105, 90, el cambio principal va a ser aquí, los 93, los amarillos 93 de Juntos por el Cambio. Cambia eso, ese número 93 se va a dividir en porciones que en definitiva después van a ser los que van a acompañar. Un sector de esa porción, de esos 93, van a acompañar al oficialismo, a Javier Milei, y otra porción se quedará en la oposición. No sé si va a acompañar a Unión por la Patria, pero lo cierto es que no va a acompañar al oficialismo. Estoy hablando de sectores del radicalismo, sectores del PRO, como Silvia Los Penato o María Eugenia Vidal, que marcaron sus diferencias. Más cercanos a Horacio Rodríguez Larreta, digamos. Exactamente. No es novedad porque lo ha anticipado Javier Milei durante la campaña. Se viene seguramente una mirada privatizadora de empresas que hoy en día están en manos del Estado. Sí. No sé, por nombrarte alguna, YPF, Aerolíneas Argentinas. Sí, lo dijeron en la campaña, ¿no? Mismo la televisión pública. Sí. Los medios públicos. Bueno, los medios públicos. ¿Eso debe pasar por el Congreso para que tenga legalidad o se puede definir por decreto? No, tiene que pasar por el Congreso. Recordemos, aquí se va a dar una situación similar a lo que vivió la Argentina en los años 90, en épocas del entonces presidente Carlos Menem, donde envió al Congreso Nacional un proyecto de ley de reforma del Estado. Y ahí, en ese proyecto de reforma del Estado, se declaraban en condiciones de poner a disposición de privatización a diferentes empresas en la República Argentina, y después empezaron también a discutir empresa por empresa. Por eso hubo una discusión en el Congreso sobre la privatización de YPF, sobre la privatización de gas del Estado, que después esa discusión de gas del Estado trascendió porque fue la discusión donde hubo un diputrucho en la Cámara de Diputados, Juan Kenan, que se sentó, pero estamos hablando ahí de los años 90. Lo cierto es que... AFJPs también, por ejemplo, digo, ¿no? Son ley por ley, pero dentro y englobado dentro de un marco que le da las herramientas al presidente de la Nación para avanzar con esas iniciativas. Está el proyecto de ley de presupuesto como primera discusión que tienen que resolver. Seguramente esta semana Javier Milei tendrá que resolver si va a prorrogar el proyecto de ley de presupuesto o la ley de presupuesto vigente para este año que está transcurriendo, este año 2023, y lo readecúa a partir del año 2024. Si le manda... ¿Qué pasa con las partidas ahí, no? Con partidas para inversión social, ¿qué pasa con las partidas para educación? ¿Qué pasa Se con reacomodan las para partidas, salud? quedará a disposición ahí del presidente de la Nación para reacomodar las partidas. Va a tener los mismos fondos que este año 2023, actualizados por inflación, pero las partidas se van a reacomodar a condiciones que lo pueda plantear el presidente de la Nación. Fer, hablaste del Congreso Nacional y hablaste de diputados. Sí. Al Senado, Victoria Villarruel. La Senado, presidenta Victoria Villarruel, justamente sí. de la Cámara Alta será Victoria Villarruel. ¿Cuáles son los números en el Senado y el panorama que se presenta? ¿Es parecido al de la Cámara Baja o totalmente distinto? Hay números más favorables para Unión por la Patria en el Senado Nacional. No tiene mayorías, digamos, es una fuerza nueva que llega al Congreso, La Libertad Avanza. Ahí tenemos esta placa, Unión por la Patria tiene 34 senadores nacionales, Juntos por el Cambio 24, y va a suceder lo mismo que hablamos antes respecto a estas divisiones que va a sufrir ese número de 24. En el Senado no hay senadores de la coalición cívica, no hay senadores que responden a Emilio Monzó, por ejemplo, o sea que la división va a ser más bipartidaria entre el radicalismo y el PRO. En el gobierno ejecutivo hay una transición porque en todos los estamentos, a nivel económico, los referentes de este gobierno y el gobierno de Milei se van a reunir todo este tiempo, todas estas semanas. Bueno, se espera una reunión para hoy de Alberto Fernández con Javier Milei. En el Congreso, y me quiero detener en el Senado en particular, también hay una transición. Sí, claro. Porque uno cuesta imaginar
trabajando juntos en estos días a Cristina Fernández de Kirchner y a Victoria Villarruel, ¿no? Sí, bueno, en cuanto asumió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo que hizo fue firmar una resolución en la cual toda la administración de la Cámara de Senadores se le otorgaba a María Luz Alonso, secretaria administrativa del Senado Nacional. María Luz Alonso es quien va a hacer la transición dentro de, o sea, no va a haber este esa foto, periodo. digamos. Pero me parece que puede haber una foto. Ajá. Como hubo una foto de la reunión de Gabriela Michetti y Cristina Fernández de Kirchner, puede haber una foto de Cristina Fernández de Kirchner y Victoria Villarruel. Podría, también puede no haber esa foto. Claro, parece bastante lejano Complicado, teniendo en ¿no? cuenta que son los dos modelos más antagónicos y de pensamiento también, Claro. claramente, ¿no? Pero es muy posible Sobre que... todo en derechos humanos, digo, la posición que tiene Victoria Villarruel en Claro. derechos humanos es totalmente contraria a la que tiene la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es muy posible que haya así alguna foto entre María Luz Alonso, actual secretaria administrativa del Claro. Senado, y quien designe Victoria Villarruel como secretaria administrativa del Senado Nacional. Ahí parecería que va a ser Claro, los la equipos. foto más, los equipos Los equipos, técnicos. los Yo me equipos de quiero ambas. detener en los temas más sensibles, ¿no? Porque es un cambio total y absoluto de paradigma, y para lograr ese cambio de paradigma se van a necesitar acuerdos. Y si no hay acuerdos, pues yo me imagino muy difícil que haya acuerdos en el Congreso para privatizar empresas. Seguro. Bueno, ¿qué mecanismo va a usar? Porque se lo ve muy firme a Milei en querer avanzar en ese. Son como pilares, ¿no? Dentro de su estructura de gobierno. ¿Puede ser la consulta popular que no es vinculante, pero que genera una presión si sacás a voluntad de la gente que decida sobre determinada? ¿Vas con el peso de esa decisión al Congreso? Bueno, es una herramienta que va a tener, seguramente van a estar elaborando y van a estar pensando. Me parece que el primer plan será ver de qué manera se consiguen consensos desde el punto de vista político. Difícil en algunos casos, ya de arranque hay una reducción de ministerios. Sí, En principio la idea es quedar conformado el Estado Nacional distribuido en 8 ministerios. Entonces dejarían de existir el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cultura. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasa con la pasar desde el gente que punto trabaja ahí? de vista administrativo? ¿Se ¿Qué va a lo pasar? redistribuye dentro de No los... necesariamente, pueden ser degradados a secretarías, que ya sucedió También. durante la gestión de Mauricio Macri, con educación, con salud, con otras áreas. Hay algunos ministerios nuevos que ya el propio Milei había anunciado que directamente están fuera de su órbita gubernamental. El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad es uno de ellos. Exactamente. Y aparecen también otras secretarías. Es decir, no necesariamente es el cierre absoluto, sino la degradación, se puede decir de esa Sí, manera, claro. degradación a secretaría. Bueno, pero habrá que ver de qué manera empieza a llevar adelante esta reforma del Estado que está planteando Claro. Javier Milei. Por un lado van a estar las herramientas que tiene de consulta popular, por otro lado puede estar el decreto de necesidad y urgencia. Por eso te preguntaba, ¿se Lo que puede no se privatizar puede, una empresa lo que no por se- decreto? No se puede. No se puede desde el punto de vista legal. ¿Se puede cambiar de sistema jubilatorio al que tenemos? No se puede, necesita mayorías en el Congreso Nacional y necesita construcción de mayorías ¿Mayorías en simples? diputados y en el Senado. ¿Son mayorías simples o mayorías especiales? Mayorías simples. En principio, mayorías O simples. sea, Que se por ahora levanta no una están, mano claro. de más, con una mano más a favor, se privatiza una empresa, por ejemplo. Sí, claro. Con un voto más se privatizó YPF. Con nada más que con una Que mayoría pareció simple. ser el caballito de batalla Pero, dentro de la pero Libertad Avanza, la ¿no? construcción de esa mayoría simple necesita un gran esfuerzo político, necesita un gran esfuerzo de diálogo, y es el gran desafío que va a tener Javier Milei desde la Casa de Gobierno y desde el Congreso Nacional, Victoria Villarruel como titular del Senado, y quien él designe como presidente de la Cámara de Diputados, que puede llegar a ser Cristian Ritondo. El que tiene muñeca y el que tiene, digamos, mayor manejo político de los tres que estamos mencionando es Cristian Ritondo. Emilio Monzó quedó totalmente descartado, ¿no? En el marco de lo que fue la convocatoria, ¿por qué? Emilio Digo, Monzó... porque estamos hablando de un hombre que tiene muchísimo manejo Sí, legislativo, pero es bueno, uno de los grandes en lo que armadores, fue pero este no quedó, acuerdo de Mauricio claro, Macri y Patricia Bullrich con quedó Javier fuera. Milei,
él quedó del otro lado. Quedó afuera. Él se mantuvo, no solo él, sino su bloque, que conforma también Margarita Stolbizer. Sí. La misma postura tuvo también Miguel Pichetto. Bueno, veremos el panorama que se abre. Porque Santilli quedó ahí en una suerte de... Santilli fiscalizó, Sí, fue uno bueno, de los grandes aportantes Santilli fiscalizadores. acompañó lo que es el A la acuerdo Libertad entre La Libertad Avanza y Y Mauricio Macri. Sí. Bueno. Muchas gracias, Fer, Por esclarecedor y muchísimo trabajo en el Congreso Nacional para lo que se avecina. Igual te vamos a seguir convocando porque esto es una cuestión de encontrarle la vuelta al cambio de tiempo, ¿no? El cambio de tiempo en tiempo real, Sí, ¿no? claro, obviamente. Y el tiempo real se va a dar día a día porque se viene un diciembre muy movido. Sí. Gracias, Fer. Seguimos ahora.